106.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, este jueves 26 de marzo del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Ayuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. A Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. A Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Tal y como decía Yuri hace unos minutos, Yuri Rodríguez, pues el tránsito en la Núñez de Cáceres es hoy más fluido. Y es más fluido por unas gestiones que hizo desde hace tiempo, tocando todas las puertas que hubo que tocar don Antonio Espaillat, el presidente de Radio Cadena Comercial, que desde hace tiempo sentía que era totalmente ilógico tener una isleta cerrada, pero que no servía absolutamente para nada, sino sencillamente para estar cerrada y para dejar menos espacio para los vehículos y para hacer el giro a la izquierda. Entonces, habló hace un tiempo, que hace más de 2 años que habló con el alcalde de Santo Domingo, don Roberto Salcedo, habló con distintas autoridades de tránsito, más recientemente con la MET, y se ha logrado pues que este asunto se resuelva. Así es que los que usan esta vía, que son miles de vehículos a diario, hoy disponen de esta facilidad. Así es que gracias a don Antonio por esas gestiones en beneficio de los municipios de la capital dominicana. Y nada que ver con la ubicación de Sol 106.5. Nada que ver, porque nosotros estamos justamente en esta área, pero estamos en proceso de mudanza, y el proceso de mudanza no es desde ahora, sino que es un proceso que se ha venido pues ejecutando de manera paulatina. Ya una parte de las emisoras del consorcio Radio Cadena Comercial están ubicadas en el moderno edificio en el que nosotros estaremos después de la Semana Santa, si el Señor así lo permite. Son las 7:02. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Después de las elecciones del año 2000, y sobre todo, a partir de las elecciones que se iban a desarrollar en el año 2008, porque en las elecciones del año 2004, el licenciado Danilo Medina Sánchez no se presentó como candidato, como aspirante presidencial. El licenciado Danilo Medina Sánchez entendía que la población dominicana tenía todas sus expectativas y esperanzas puestas en la figura de Leonel Fernández y en un regreso de Leonel Fernández a la presidencia de la República.
que había gobernado en el periodo 96-2000. Entonces, en el 2000, justamente, fueron estas elecciones en las que participó como candidato Danilo Medina y el PLD perdió, entre comillas, por lo que voy a desarrollar más adelante, esas elecciones. Entonces, 2004, Danilo Medina, pues, a pesar de haber sido el candidato presidencial del año 2000, entiende que lo más conveniente para el Partido de Liberación Dominicana es la candidatura de Leonel Fernández, y él desiste de buscar la candidatura presidencial y apoya al doctor Leonel Fernández, que gana las elecciones del 2004 con mucha popularidad, amplio margen, aclamado por todos los sectores de la sociedad frente a lo que había representado el gobierno de Hipólito Mejía en el periodo 2000-2004. Es para las elecciones que se van a celebrar en el 2008 que entonces Danilo Medina Sánchez decide presentarse como candidato presidencial, a pesar de que en esas elecciones también iría como candidato presidencial el presidente Leonel Fernández. Ahora, Danilo Medina Sánchez esta vez decide presentarse como candidato presidencial porque Leonel Fernández iba ya para una tercera oportunidad, para un tercer periodo. Ya había agotado 2 periodos de gobierno y entonces Danilo entiende que si en ese momento realmente no se produce un proceso interno con un competidor de sus condiciones que pudiera optar por la candidatura presidencial, entonces prácticamente lo que se iba a entronizar en el PLD era una situación de una figura única, que ese partido estaría en la obligación de presentarla cada vez que hubiese procesos electorales. Entonces, por eso realmente se produce aquel proceso. Y lo que yo voy a explicar tiene que ver con ese proceso. Tiene que ver con ese proceso, tiene que ver con este encuentro que se desarrolló en el día de ayer entre el presidente Medina y el equipo del Sol de la Mañana. Un encuentro de 1 hora y media en la que tratamos muchos temas importantes con el presidente Danilo Medina, que tiene pues un compromiso con nosotros, que es el de venir a una conversación con nosotros, aquí en cabina, y ya lo hará en un momento en el que el panorama esté más despejado. Pero, ¿por qué yo he empezado este relato por ahí? Porque a partir de y fueron cosas de las que se habló ayer, y hubo explicaciones muy importantes de parte del presidente Danilo Medina. A partir del proceso de las elecciones para las primarias que se iban a hacer para escoger el candidato del 2008, pues este servidor desarrolló un planteamiento, que ese planteamiento se expuso en las primeras charlas que empezamos a dar Eury Cabral y este servidor. ¿Cuál fue el planteamiento que hacíamos y que yo había desarrollado en la radio, que después lo amplié para estas conversaciones, respondiendo a un debate interno
que se estaba dando entonces. Cuando Danilo Medina decide buscar la candidatura presidencial, entonces Leonel no tiene impedimento constitucional, la va a buscar por tercera vez. Ahora iría por una cuarta si se presenta, pero esa vez por tercera vez sin impedimento constitucional. Entonces la candidatura de Danilo Medina se quiso descalificar aludiendo a los resultados del 2000. Es decir, Danilo Medina representaba supuestamente la amenaza de sacar al PLD del poder, porque cuando el PLD participó en el 96 con Leonel Fernández, ganó las elecciones. Cuando participó en el 2000 con Danilo, perdió las elecciones. Después, cuando participó en el 2004 con Leonel, ganó las elecciones. Es decir, con Leonel se gana siempre, con Danilo se pierde. Entonces, frente a aquel planteamiento, es que yo desarrollo la tesis, el planteamiento de que las elecciones más importantes que había tenido el PLD en toda su historia, que la votación más importante que había alcanzado el PLD en toda su historia era la votación del año 2000. Entonces me tocó explicar aquello que mucha gente no entendía, porque pueden ser la más importante las votaciones de un partido que pierde el poder. No, dígame que las elecciones más importantes fueron las del 90, porque el PLD ganó esas elecciones, aunque no ganara la presidencia de la República, o hubiera una maniobra, porque ganó la mayor parte del Congreso en el 90. ¿Cómo las elecciones del 2000 van a ser más importantes que la del 96, donde ese partido ganó la presidencia de la República? ¿Cómo van a ser más importantes que la del 2004, cuando ese partido volvió a ganar la presidencia de la República? O del 2008, cuando ese partido volvió a ganar la presidencia de la República. Yo insisto que las elecciones más importantes, los resultados más importantes cosechados por el Partido de la Liberación Dominicana, se debieron a los resultados de las elecciones del año 2000. ¿Y qué explicaba entonces? No hablemos de 1990, que esa votación alcanzada por el PLD en el 90 no era votación PLD. Fue producto de la coyuntura de crisis del PRD. Eso era un voto PRD que no pudo expresarse a través de PRD. Encontró en la boleta al PLD y se expresó a través del PLD, pero no era un voto PLD el del 90. Por eso el PLD en el 94 alcanza un 13%. Porque el voto que había alcanzado en el 90 no era un voto PLD. El voto del 96 no era un voto PLD. No era un voto PLD. Ese voto se transforma a PLD con los resultados de las elecciones de el 2000, donde el PLD participa en un escenario muy peculiar. Muy peculiar. ¿Por qué? Porque los dueños del mercado electoral dominicano estaban directamente buscando su cuota de votación. La cuota reformista de votos la salió a buscar Joaquín Balaguer y la retuvo. La cuota de votos del PRD, desde luego que la buscó José Francisco Peña Gómez. Y José Francisco Peña Gómez no, Hipólito Mejía, que fue el que ganó esas elecciones, con mucha popularidad, llegando casi a un 50%. Entonces, ese 25%, ese 24 y tanto por ciento que alcanzó el PLD en esa coyuntura, va a representar por primera vez una fuerza real del Partido de Liberación Dominicana, es decir,
la primera vez que al PLD le cuentan un 25% del electorado propio fue en esa oportunidad. A partir de ahí el PLD empezó a ser una fuerza mayoritaria, porque a partir de ahí el PLD ya tenía un electorado propio. Y de eso estuvo consciente todo el tiempo Danilo Medina. Por eso no colocó los resultados beneficiosos de su partido por debajo de sus ambiciones personales. Porque en esa oportunidad Danilo Medina se le ofreció la candidatura vicepresidencial del Partido Reformista Social Cristiano y no la aceptó. ¿Por qué? Porque lo más conveniente para el PLD era eso. Y a partir de ahí lo único que hizo el PLD fue crecer. Entonces, cuando se pregonaba la injusticia de plantear de que pues solo una figura había hecho crecer al PLD, nosotros decíamos no, esa figura hizo sus aportes, pero el aporte fundamental en lo que ha sido el desarrollo de ese partido después de Juan Bosch, quien lo ha tenido en los hombros se llama Danilo Medina, que por eso apoyó a Leonel Fernández como candidato vicepresidencial de Juan Bosch y no fue él. No fue él, pese a que Leonel Fernández quería que fuera él y que él era el que tenía los mayores méritos para ser el compañero de boleta de Juan Bosch. Danilo declinó, junto con Temos decidieron convencer a Leonel Fernández de que fuera él el candidato vicepresidencial. Ustedes saben por qué lo hizo en esa oportunidad, porque él sabía que en la situación en la que estaba el PLD, el único que podía echarse encima a ese partido era él. Y dedicarse a fortalecer y a relanzar ese partido como se dedicó a hacerlo. Porque para después tener una escuela de presidente como realmente la tiene el PLD hoy, primero usted tiene que tener una fuerza política. Y el PLD hoy es la fuerza política más importante que tiene el país. Entonces, bueno, de todos estos procesos, hablamos bastante en el día de ayer, con el cuidado que tiene un hombre que para resaltar lo que ha sido su papel, en ningún momento pues disminuye el papel de los otros. En ningún momento disminuye el papel de los otros, ni se expresa de manera que pueda considerarse pues peyorativa o que está tratando de lesionar a las otras personas. Es decir, con el cuidado con el que suele expresarse el licenciado Danilo Medina. Ayer hablamos de muchas de estas cosas que algunos de nosotros le hemos conocido tanto que justamente eso fue parte de nuestras exposiciones a nivel nacional, tanto en el proceso de el 2006 como en el proceso que nos conducía a las elecciones del año 2012. Entonces, eso es importante resaltarlo. Lo sustento, que Danilo Medina ha sido el gran impulsor del desarrollo del PLD. Como estructura, como partido político. Leonel Fernández le dio otra cosa importantísima al PLD. ¿Por qué? Porque mientras el PLD crecía de manera orgánica, un partido necesita una combinación de factores para ganar. Entonces, para ganar usted necesita sumar sectores de la sociedad. Gente que venga de otros litorales a fortalecerse y a sumar a su partido. Es decir, en la sumatoria que hace mayoría al PLD, indiscutiblemente que el liderazgo de Leonel Fernández también tiene grandísimos aportes en esa organización.
¿Todo esto por qué? Todo esto porque el constructor de un partido, el gran desarrollador de un partido, ese partido le duele más que a nadie. Es decir, pase lo que pase en el Partido de la Liberación Dominicana, no hay riesgo de división en el PLD en lo que pueda tocar a una ambición o a una desproporción de Danilo Medina, porque eso prácticamente en una figura como él no existe. Siempre ha existido el poner por delante el interés de la organización, que es lo que más le conviene al partido en estos momentos. Cuando no soy yo, no soy yo. Cuando es otra figura, es otra figura. Cuando es un paso alternativo, es un paso alternativo. Creo que él tiene la aspiración, y eso se reflejó bastante en la conversación, de que en el PLD se dé una discusión franca sobre el tema de las conveniencias para el partido. Y que ese partido haga lo que resulte más conveniente. No cree en imposición. No cree en imposición y conoce los efectos de la imposición. Nos daba el detalle que en cierta medida yo lo he planteado de otra forma. Cuando yo he dicho que allí nunca se ha decidido nada en el comité político. Bueno, tal vez no debí decir esto. Pero Danilo nos daba el dato de que nunca se ha votado en el comité político. Él se refiere a temas importantes polémicos, porque desde luego que si van a escoger un presidente de la Cámara de Diputados y hay varios aspirantes, van a votar y votan en secreto cuando eso ocurre. Pero frente a temas así, conflictivos, etcétera, nunca han levantado la mano para votar. Y que bueno, vamos a ver cuántos están de acuerdo con esto y cuántos ganó esta posición. No. Ellos se fajan a discutir hasta que se establece un consenso y por ahí se van. Por ahí se van. Entonces, esta vez no habrá esta temática. Probablemente los días de Semana Santa podrán influir en algún diálogo, en alguna conversación. El expresidente Leonel Fernández iba a salir del país por 15 días. Ayer me enteré de una fuente muy buena de que él acortó la salida. Es decir, estará por menos tiempo fuera del país y desde luego porque frente a una situación como la que está viviendo su partido y toda esta situación, usted no puede estar tanto tiempo tan ausente y en alguna medida todo lo que se ha estado moviendo en el PLD conducirá a algún diálogo para procurar una salida que sea la salida más apropiada. Ya de otros aspectos, pues yo sé que hablarán nuestros colegas, porque hubo muchos temas ahí importantes que uno lo tratará con cierto cuidado, porque sabemos que también allí se produjeron afirmaciones que no eran, digamos, de una entrevista pública, de una gente que le estaba respondiendo una entrevista pública, sino que está hablando en otro escenario. Son las 7:22 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, hay un problema. Hay un problema que el país tiene que encarar con seriedad. Estamos hablando de el contrabando, de la evasión en la comercialización de rones y de cigarrillos. ¿Qué está pasando? Que esto está teniendo un impacto en las recaudaciones del gobierno por el orden de los 2.000 millones de pesos. Es decir, la comercialización irregular de rones y cigarrillos está dejando al Estado Dominicano pérdida por 2.000 millones de pesos. No es como muchos pudieran pensar que el país está bebiendo menos y fumando menos, que entonces usted diría que bueno, porque eso es más saludable, que la gente tome menos alcohol
y que incluso la gente fume menos o que quizás que no fume. No, la gente está fumando, está consumiendo alcohol, pero eso no se está reflejando en beneficio del Estado. Solamente en el caso de las bebidas alcohólicas, en el caso de las bebidas alcohólicas y no en sentido general, mercado de ron. Mire, esto es catastrófico. Ustedes saben cuántas cajas de ron se producen en la República Dominicana. ¿Cuántas se producen? 4,5 millones. 4,5 millones de cajas de ron se producen. Una parte va a la exportación del país. Una parte, aquí hay productos en el mercado de los rones que tienen una gran demanda internacional. Y no solo me refiero a las grandes marcas, sino que hay otras marcas que se han dedicado a la fabricación de rones premium en la República Dominicana que también tienen un nicho importante en el mercado internacional. Pero ¿qué ocurre? Que está el dato escalofriante de que aquí se estarían comercializando sin pagar impuestos, por lo menos 3 millones de litros de ron sin declarar en la DGI. Es decir, que aquí se han consumido en el mercado local 3 millones de litros de ron sin que ese ron pague los impuestos correspondientes. Entonces eso es escandaloso. Estamos hablando de que para el año 2014, la evasión en este mercado representó un 23%. 23%. ¿Qué está pasando en el mercado? Bueno, es verdad que la gente, por el encarecimiento de las bebidas, que era lo que también planteábamos con el debate de la reforma, cuando se decía, bueno, qué bueno que estas bebidas tienen un selectivo, con este selectivo, bueno, el que no pueda consumir, que no consume y la gente tomará menos. No. Al encarecerse las bebidas alcohólicas, la gente entonces ha apelado a productos más económicos y productos que se comercializan de contrabando. El mercado del ron, como el de las cervezas, es un mercado muy sensible al precio. Al extremo de que si a la mayoría de nosotros, si a la mayoría de los que están aquí yo les pregunto, ¿qué tipo de ron es que más se consume en la República Dominicana? Probablemente la respuesta la demos equivocada. ¿Por qué? Porque en los ambientes donde nosotros nos movemos, vemos que la gente consume rones añejos y vemos que la gente consume rones premium. Sin embargo, el ron de mayor consumo en la República Dominicana por un asunto de precio es el ron blanco. De las 4,5 millones de cajas de ron que se producen en el país, 3 millones son de ron blanco. Porque es el producto más demandado, porque el ron tiene un gran consumo en las zonas rurales, en las zonas marginadas, y el ron que más se consume es el ron blanco. Y eso tiene que ver con el precio. Luego, si ese ron tiene unos precios porque paga unos selectivos y paga una serie de cosas, y la gente consigue en el mercado un ron blanco que no tiene esos pagos, sino que de evasión, etcétera, entonces se va por ahí. Que no nos importe eso, bueno, es el Estado el que está perdiendo más. Es el Estado, no es que solo las empresas formalmente establecidas están teniendo grandes pérdidas. Es que el Estado también está teniendo grandes pérdidas. Entonces,
esa situación tiene que tener algún punto de control. No sé qué estará pasando con el mercado de los whisky, pero ahí debe haber otro tanto, porque los datos que he dado hasta ahora corresponden a lo que está pasando con el ron. Es decir, el mercado del ron en estos momentos es el mercado de la evasión, es el mercado del contrabando. Es un consumo que no beneficia, nada más nos quedan los borrachos. Nada más nos están quedando, al Estado Dominicano nada más le están quedando los borrachos y los accidentes. Los borrachos y los accidentes. No los 2.000 millones de pesos que pueden servirnos para mantener al Darío Contreras, que va a recibir a esos borrachos y a esos accidentes y cubrir otras necesidades. Es decir, que se está bebiendo ron como nunca. Se está bebiendo ron como nunca, pero el Estado Dominicano no está percibiendo lo que debe percibir producto de la venta de ese ron. Y entonces ahí eso no tiene ningún impacto. Hay una propuesta que ya la veré después, que toca también este tema, una propuesta que ha presentado el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Ahí hay una propuesta de reforma fiscal en la que yo me quedo en que ellos están planteando, porque ya son las 7:30, ellos están planteando reducir el ITEVIS a un 10%. Y entonces colocar la ITEVIS a productos que no tienen ITEVIS. Y están haciendo otros planteamientos que no quisiera, pues, que quiero tratar con más detenimiento. Son las 7:30 minutos. Cambio y fuera, Mauricio.